Sí, profe. Va, sale, entonces ya se está ahí grabando. Bueno, entonces, la primera ley de Kirchhoff ya hablamos que es la ley de la unión. Dice que la sumatoria de todas las Sí, sí, se corrientes, puede. dice que la sumatoria de las corrientes en un nodo es igual a cero. Esa es la primera ley. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos de circuitos para que más o menos vean cómo se comporta. Les digo, no podemos empezar de lo complicado porque, pues no, ¿verdad? Y bueno, vamos con la segunda ley. La segunda ley es la ley de la espira. Vamos a ponerlo así. Y yo siento que la segunda ley es de las más importantes. Bueno, ambas son importantes, pero esta se utiliza bastante. Vamos a ver, la ley de la espira. Y la ley de la espira dice lo siguiente. Lo voy a escribir mejor por acá. Dice que la suma de las diferencias de potencial, vamos a poner acá, la suma de las diferencias de potencial a través de todos los elementos, vamos a poner a través de todos los elementos en una malla o circuito, vamos a poner en una malla o circuito, es cero. Vamos a ponerlo así, ¿sale? Es cero. Entonces, ¿qué significa eso? Lo vamos a exponer aquí. Dice que la sumatoria de todas las caídas de tensión, así vamos a poner, que la sumatoria de todas las caídas de tensión debe ser igual a cero. Esa es entonces la ley de la espira, la ley de la unión. Nos dice entonces que toda la suma de las corrientes en un nodo debe ser igual a cero. Y la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de la espira, nos dice que todas las sumas de este de las caídas de voltaje deben ser iguales a cero. Antes de que veamos un ejemplo de cómo, a qué se refiere con la ley de la espira, vamos a poner algunas convenciones para las caídas de voltaje. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner aquí reglas para la diferencia de potencial. Vamos a poner para la diferencia de potencial. Recuerden que la diferencia de potencial es como si estuviéramos viendo el voltaje, ¿no? Reglas para la diferencia de potencial. Potencial. Ahí está. ¿Sale? Entonces vamos a... Bueno, lo voy a separar tantito de arriba. Por acá. Y esas reglas son las siguientes. Si nosotros tenemos el siguiente elemento, vamos a ponerlo así. ¿Se acuerdan que siempre ponemos nodo A, nodo B? O sea, donde conectamos, por ejemplo, la batería. Entonces, este le vamos a poner A y a este le vamos a poner B. En el centro vamos a poner una resistencia, un resistor. Y le vamos a poner así, así. Ahí está, ¿va? Entonces, la primera regla dice que si la corriente va en el sentido AB, ¿sí? AB, vamos a, bueno, así, este le va a ser la corriente. Entonces la caída de voltaje se va a considerar negativa. Entonces vean, la caída de voltaje va a ser menos R por I. ¿Sale? Ojo dónde está A y dónde está B. Si fuera B, A se considera positiva. Vámonos con la segunda regla. La segunda regla la voy a poner aquí enfrente. Lo vamos a dibujar. Vamos a poner igual un resistor en el centro. Nuestro nodo va a ser A. Aquí va a ser A. Que es donde conectamos a veces el borne de la batería o de nuestra fuerza, de nuestra FEM, ¿no? Nuestra fuerza electromotriz o fuente electromotriz. Entonces vamos a poner esto así. Vamos a poner esto así.
Y si la corriente va en sentido contrario, vean, así, esta es la corriente, entonces la caída de voltaje se considera positiva. La caída de voltaje es igual a I por R. ¿Va? Entonces es positiva. Ahora vámonos con otro caso. Son 4 nada más. Y entonces en el siguiente caso vamos a poner nuestra FEM o nuestra fuente electromotriz. Y entonces vamos a cortar por aquí. Vamos a poner acá. Este es el nodo, son las terminales A y B. Y vamos a poner nuestra batería. ¿Se acuerdan que se pone así normalmente, no? Ahí, así. O sea, el símbolo como si fuera la batería. Entonces aquí vamos a poner la E, que es la FEM o la fuerza electromotriz. Normalmente el símbolo va así, vean, de menos a positivo. Así, ¿va? Entonces, si la corriente lleva esta dirección, vamos a ponerlo, bueno, acá arriba, ya va muy arriba, así. Entonces, la fuente electromotriz es positiva. Entonces vamos a poner que el voltaje que está dando esta fuente es de tipo positivo. Y vámonos con el siguiente ejemplo. Vamos a ponerlo así. Aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan que decíamos que hay dos formas de ver la corriente eléctrica? La dirección o el movimiento de la corriente eléctrica. Está el modo convencional y el modo real. En el modo convencional se supone que va de menos a más la corriente. Pero de manera real la corriente va a ver, en la convencional es de más a menos y en la real es de menos a más por la naturaleza de los electrones. Entonces aquí le vamos a poner borne A y aquí sería el B, y pues igual vamos a hacer la misma. Vamos a ponerlo de esta manera. Conectamos nuestro diferencial o nuestra FEM así. Bueno, aquí entra otro así. A veces solo son dos, ¿no? Ahí ya puse tres, ya parece tierra, ¿no? La simbología de tierra ya ven que es también así medio triangular. Y entonces vean, esto es así, aquí sería positivo y aquí sería negativo. Y entonces si la corriente va en esta dirección, así, se considera que la caída de tensión es negativa. Ahí está, y va a ser negativa. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos para que más o menos entendamos la segunda ley de Kirchhoff. La primera ley pues no hay tanto problema, pero la segunda se pone un poquito más, no más difícil, sino que es un poquito más, medio más rara de entender, ¿va? O sea, entonces vean cómo va la simbología, ¿sí? De acuerdo a la dirección de la corriente, positiva, negativa, negativa, ¿sale? Y entonces dice Kirchhoff que la suma de las caídas de tensión en una malla o en un circuito deben ser iguales a cero. Y entonces vamos a poner un ejemplo. Ese sí necesito un ejemplo para que se pueda entender. Entonces vamos a poner un ejemplo y vamos a hacer un dibujito igual. Nos vamos así, lo vamos dibujando así con calma. Vamos a quitar por acá, vamos a poner una resistencia aquí, vamos a poner así, ahí está más o menos. Va, y entonces pues vamos a colocar algunos componentes. Voy a colocar una resistencia o un resistor en este lado. Ahí. Es que está medio difícil de dibujar, como están muy pequeñitos. Ahí está, excelente. Ahora vamos a poner otro por acá. No, así. Así para que me dé chance de hacer dos espiras, así. Ahora sí. Es como las hacía de un lado a fuerza, nada más me quedaba una sola. Y vamos a poner una fuente de voltaje acá. Y una
la positiva de este lado y de este lado vamos a poner la negativa. Y aquí vamos a poner la positiva, así. Ahí, listo. ¿Sale? Y entonces pues vamos a poner el valor. A ver si sale chueca. Ahí está. No me gusta que queden chuecas. Listo. Entonces pues tenemos una fuente de voltaje UE1 o una fuente electromotriz. La FEM, ¿no? Vamos a poner E1. Acá hay otra. ¿Qué hace este circuito? Ahorita no nos interesa. ¿Sale? Luego nos vamos a meter ya en los problemas de ver qué hace y en dónde va a estar. Difícilmente les digo, va a haber un circuito así de fácil en un componente electrónico. Y más ahorita que todo tiene electrónica, los componentes se hacen cada vez mucho más complejos. Ya no solo es una resistencia, como un probador de, como una lámpara. ¿Han visto las lámparas lógicas? Las probadoras ajá, las lámparas lógicas que llevan dos resistencias y están conectadas así como que en una cierta configuración para que prenda un LED de rojo y otro LED en verde. O sea, ahí por ejemplo había un tipo de disposición de resistencias, ¿no? Entonces, puede ser un ejemplo. Pero ya en una cuestión así ya práctica, que solo sea un circuito así de simple, pues ya no, ¿verdad? Sale, ahí está. Y entonces, vamos a poner que necesitamos encontrar la corriente. Vamos a ver la corriente que pasa a través de todo el circuito. A este le vamos a poner A, los nodos, ¿no? Este le vamos a poner B, este le vamos a poner C, y este le vamos a poner D. Y vamos a poner los datos. Voy a poner aquí los datos de los valores de nuestros componentes. Entonces la E1 o la FEM va a ser de 6 volts. La E2 va a ser igual a 12 volts. Vamos a poner que la resistencia o el resistor 1 va a ser igual a 10 ohms. Y la resistencia 2 va a ser igual a 8 ohms. Ah, no, ya puse 10. Bueno, 10 ohms. Entonces vamos a poner 8. Para que quede 10 más 8, 18. Entre 80, entre 18. O sea, quede un número ahí que no sea de tantos decimales. Y aquí vamos a poner 8 ohms, ¿no? Sale. La pregunta es encontrar. Vamos a poner encontrar la corriente, ¿sí? En el circuito. En el circuito. Listo. Y para eso, pues alguien podría decir, bueno, pues voy a sacar mi resistencia equivalente y de ahí voy a partir para echarme de reversa y encontrar la corriente, porque tenemos dos resistencias. Entonces, hasta donde nosotros sabíamos, podemos reducir el sistema para poder encontrar mi sistema equivalente y hacerlo más fácil. Ahora, el problema está que la resistencia R1 y R2, número 1, hay que ver si están en serie, o hay que ver si están en paralelo, o hay que ver si están en alguna disposición. Y estas dos resistencias no están en ninguna de las dos. No puede ser resistencia en serie porque no están compartiendo un nodo, ¿sí? Si se dan cuenta, hay una fuente de 12 volts entre ellos dos, lo que hace que si no existiera, por ejemplo, si yo quitara este de aquí, vamos a poner lo quito así, y tal cual genero un cortocircuito. El cortocircuito significa unirlo así, vean, así. Ahí sí, R1 y R2 están en paralelo, en serie, perdón, los puedo sumar y saco la corriente que hay en el sistema y listo, ya, resuelto. Ahora el problema es que no están en serie, porque hay una fuente de voltaje en ese punto. Tampoco están en paralelo porque los diferenciales de potencial en los extremos AC y BD tampoco son los mismos. Entonces, por supuesto, pues no está en estrella, no está en delta, no está en T, no está en pi. Y entonces aquí tenemos que ver cómo encontrar la corriente de manera interna, y para eso nos vamos a apoyar de la segunda ley de Kirchhoff. La primera ley no la resuelve, pero vamos a ver si la segunda sí. Entonces, número 1, vamos a proponer una dirección en el flujo de la corriente. Lo voy a poner así, vean, así. Espérenme ahorita. Así. Y entonces, ese círculo lo voy a cortar. Voy a proponer que la corriente va en este sentido, o sea, que va en esta dirección dentro del circuito. Yo no sé si sea esa la dirección, pero la vamos a proponer de esta manera.
es que aquí voy a colocar flechitas, vean. Así. Es el sentido de la corriente. Lo que sí es un hecho es que las corrientes son las mismas. O sea, ah, no, esa no va así. Ahí no choca. Ahí, así. Esto va así. Esto va así. Así. Y este le voy a poner que es la corriente del sistema. ¿Va? Entonces, ¿qué dice Kirchhoff? La segunda ley de Kirchhoff, vamos a poner aquí, usando la segunda ley, así le voy a poner, segunda ley de Kirchhoff, con una K, la segunda ley de Kirchhoff, que dice que es la suma de las espiras, de las caídas de tensión en una espira y una malla, dice que la sumatoria de las caídas de tensión deben ser iguales a cero. Yo no puedo resolver el sistema, les digo, en serio, no puedo resolverlo en paralelo, porque ahora sí las resistencias no están ni en serie, ni en paralelo, ni en TIE, ni en pi, ni en delta, ni en estrella. ¿Va? Entonces, nos apoyamos de la segunda ley y dice lo siguiente, ¿no? Que la suma de las caídas de tensión deben ser iguales a cero. Vamos a empezar con la E1, ¿no? Entonces vean, voy a poner esto. Dice, la caída de tensión de la fuente E1, ¿no? Más la caída de tensión de la resistencia 1, más la caída de tensión de la fuente 2, más la caída de tensión de la resistencia 2, debe ser igual a 0. Eso es lo que dice Kirchhoff. Y vamos a ver entonces, porque queremos encontrar la corriente que pasa en el sistema, a qué es igual cada una de ellas. Vamos con la primera. Si se dan cuenta, la primera, este es menos y este es más. El pequeñito siempre es menos y el mayor es más. Entonces, vean cómo es la primera. La corriente, de acuerdo a la flecha que puse, va así en esta dirección, de menos a más. Entonces, si nos vamos en los dibujitos que pusimos, cuando es de menos a más, como lo marca acá, la caída de voltaje es positiva. Entonces, bueno, pues voy a poner así, vamos a ponerlo ahí, que la primera es positiva y la primera que dijimos que es de 6 volts. 6 volts, 6 voy a poner. Luego, vámonos con la caída que ocurriría en R1. Si se dan cuenta, R1, ¿sí? Va en esta dirección, va así, no en esta dirección. Y entonces para R1, si nos vamos a nuestras gráficas, sería igual a esta, así. La corriente, en este caso, pues va del nodo A al nodo B, por el sentido de giro que propusimos. Entonces lo vamos a poner como negativo. Entonces vamos a poner menos la caída de tensión en R1. ¿Y a qué es igual la caída de tensión en R1? Aquí lo pusimos, que es la resistencia por la corriente que pasa por el sistema. Entonces va a ser la resistencia, y su resistencia R1 es 8 ohms, ¿sí? Por la corriente, que esa es la que yo no conozco. Me voy con la de la caída de voltaje de la fuente electromotriz 2, va de menos a más, porque la corriente va así, ¿sí? Va de más a menos, ¿sale? Entonces vean cómo va. Entonces, si es de más a menos, está ocurriendo exactamente esto que está acá, va de más a menos. Y entonces es negativo. Vamos a quitar todo eso y entonces me voy para acá abajo. Y de acuerdo a esto, S es negativo y E2 es igual a 12 volts. Ay, espérame. A 12 volts. ¿Sale? Y por último vamos con AR2. La caída de tensión en R2 es igual que la de R1, también es negativa. Y entonces va a ser menos 10 ohms por la caída de, bueno, por la corriente. Y esto debe ser igual a 0. ¿Sí? Porque ya vuelve a empezar el circuito, vuelve a empezar la malla. Y entonces podemos hacer una separación. Entonces, por ejemplo, es 8i menos 10 por i. Esto es igual a el 12 pasa de este lado, el 6 pasa de este lado. Ese es voltaje, ¿no? Menos 8 menos 10 serían menos 18. ¿Sí? O sea, sería menos 18i. Y aquí sería 12 menos 6 serían 6. Y entonces i es igual a 6 sobre 18. Va. Entonces, si nosotros hacemos pues esa suma, esa resta va a quedar punto, a ver, ¿cuánto es 6 entre 18? 0.3. 0.3, ah, gracias. Un tercio, ¿verdad? Entonces vean, va a quedar menos, pero queda menos 0.33 amperes. ¿Sale? Y entonces, por ejemplo, acá tendríamos
que observar lo siguiente. Número 1, ya sabemos que la corriente que pasa por ese circuito es de 0.33 amperes. ¿Va? ¿Cómo lo pudimos hacer en ese caso? De manera matemática, usando la segunda ley de Kirchhoff. Si pudiera, pues pude haber conectado a lo mejor un multímetro o algo así, ¿no? Lo desconectas, cortas continuidad y pones los bornes, ¿no? Y ya puedes checar la continuidad que hay entre de corriente. Y entonces tenemos un punto 333 amperes. Ahora, me da negativo. Si me da negativo, significa entonces que en realidad la corriente no va en ese sentido. Yo lo propuse así, no está mal, está bien, pero ya al final, si me queda negativo, significa que en realidad la corriente va en esta dirección. Ustedes, por ejemplo, en los multímetros, ustedes pueden notar el sentido de la corriente, ya sea con el símbolo que les aparezca, ya sea del diferencial de voltaje y todo eso, ¿no? Entonces, cuando les aparece un negativo es porque invertiste las polaridades, por así decirlo. Entonces, la corriente en este sentido va así. Y entonces, la corriente en el circuito es de 0.333 amperes. ¿Va? Entonces, este circuito que hace, pues no sabemos ahorita por el momento. No es tan relevante saberlo. Nada más es cómo resolver la ley de cómo resolver el circuito aprovechando la ley de Kirchhoff. Ahora, vamos a poner otros ejemplos, pero no voy a poner solución ahorita. Solo vamos a nombrarlos, ¿no? Por así decirlo. Vamos a ver. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Bueno, ahí está. Bueno, esa es la segunda ley de Kirchhoff. Hasta ahí acaba. Ya. Bueno. Vean. Entonces vamos a ver. Seguimos con la ley de la espira. Para poder encontrar el voltaje, la corriente y todo eso. Vamos a poner un circuito en serie. Vamos a poner esto, vean. Un circuito en serie. Y entonces este circuito en serie tiene la siguiente configuración. Lo vamos a poner así en cuadritos. Voy a cortar por acá. Voy a cortar por acá. Y voy a cortar por acá. Así. Vamos a poner la FEM, que va a ser aquí. Nuestra fuente de voltaje, ¿no? Y esta de ahí. Quedó levantado. Ahí está. Ahí, ¿sale? Entonces, ojo, acuérdense que cuando está así, pues es porque este es negativo y este es positivo. Ahora, vamos a salirnos un poquito de los resistores. Y de pronto a alguien se le conecta, en lugar de conectar un resistor, se le ocurre conectar un inductor. O sea, una bobina, o sea, un solenoide, ¿no? Es lo que, como le llamarían, ¿no? Un inductor, una bobina. Y en el otro lado, a ver, vamos a poner en rojo. Aquí otra vez, vamos a poner este así. Es un inductor, una bobina, un solenoide. Ahí está. Y del otro lado, pues a alguien se le ocurre conectar una resistencia. Repito, en base a la pregunta que tenía su compañera, ¿no? Bueno, ¿y eso dónde está en alguna, no sé, en algún equipo electrónico? Así de fácil no va a estar. Es decir, tenemos que conocer los sistemas fáciles para que después pues, se vayan por lo complicado, ¿no? Y entonces, esto, la batería, pues te da un cierto nivel de voltaje, una fuente electromotriz E. La bobina se mide a través de un parámetro que se llama L, que se llama inductancia. Y esto es una resistencia, o sea, un inductor, ¿no? Y entonces vamos a suponer el flujo de corriente igual, ¿no? Así dice, bueno, la pregunta es encontrar, vamos a poner acá, encontrar la corriente. La corriente, así, en el circuito. ¿Cuál es el valor de la corriente que pasa a través de él? Aquí tenemos que bueno, tienen que observar que, por ejemplo, el inductor
una de sus características es de que inicialmente la corriente no está pasando por todo su sistema, o sea, tiene que ir llenándose poco a poco de la corriente y eso a la vez va a generar un campo magnético. Cuando se haya llenado completamente y deje de haber un diferencial de una varianza de voltaje, entonces la corriente ahora sí va a pasar de manera directa hacia el resistor. Recuerden que el inductor es un elemento que almacena energía también. Sí, funciona principalmente con variaciones de voltajes. Por eso, para un transformador, por ejemplo, funciona con corriente alterna, porque esas variaciones del voltaje hacen que se genere un campo, una inducción de campo magnético, una inducción de corriente, etcétera. Si nosotros nada más le metemos un voltaje así directo a la bobina, lo único que va a hacer es, inicialmente se genera un campo magnético, pero cuando el inductor ya pasó, ya alcanzó el nivel de voltaje de la fuente, ya no hay se puede decir que ya no hay un incremento en el campo magnético. ¿Va? Lo que tendrías es como un imán. Bueno, y eso ya no puede inducir corriente en otra bobina. Para un transformador no puedes. O sea, no va a haber un transformador de corriente directa. Tiene que ser corriente alterna. Bueno, y entonces, imagínense que esa es mi suposición del flujo de corriente. Igual, usando la segunda ley de Kirchhoff, otra vez. Voy a quitar estos. Y este, pues es un sistema un poquito más complicado que el que vimos, los que hemos estado viendo. Este va así. Yo supongo que la corriente tiene esta dirección. Así, así. Ahí, listo. Ahí está, ¿va? Entonces, la corriente, vamos a ponerlo así, pues sería esta. Esta sería la corriente del sistema, la corriente del sistema, la corriente del sistema, porque es un circuito en serie. Entonces, vamos a poner segunda ley, quedó segundo muy lejos. Segunda ley de Kirchhoff. Y dice entonces que la sumatoria de las caídas de voltaje o las caídas de tensión es igual a cero. ¿Va? Y entonces no tenemos un diagrama para la corriente en el inductor, porque lo que puse de las reglas solo son para fuentes y para resistencias. Pero ahorita la agrego, o sea, ahorita les digo cuál va a ser. Entonces vamos a tener lo siguiente. Dice, el voltaje que está generando mi fuente más la caída de voltaje en el inductor más la caída de voltaje en la resistencia debe ser igual a cero, de acuerdo a la ley de Kirchhoff. El voltaje en el inductor va a ser de E, en el circuito E, o sea, el primero, en el inductor va a ser menos. Ahora, ¿cómo se encuentra la caída de voltaje de un inductor? Se multiplica, vean, la inductancia, ¿sí? De la bobina, la inductancia de la bobina. Yo sé que han usado bobinas o que han manejado bobinas. Lo que creo que no han visto es el fenómeno de inductancia. Y se multiplica por la variación de la corriente que pasa por el inductor. Recuerden que si pasa corriente, una corriente constante, ya no se genera una caída de voltaje. Entonces, para que se genere una caída de voltaje en el inductor, la corriente tiene que ser variable. Entonces, si la corriente es variable, una corriente variable se pone de la siguiente manera: la variación de la corriente con respecto al tiempo. ¿Va? Entonces, así como la corriente, por ejemplo, la corriente eléctrica no es más que la variación de carga con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es la corriente eléctrica. Ahora aquí tenemos que la variación de corriente con respecto al tiempo multiplicado por la inductancia de la bobina nos va a dar su propia caída de voltaje. Menos la caída de voltaje en el resistor, pues definitivamente es I por R. Esto sí ya es el que siempre sabemos. Por lo tanto, haciendo un acomodo, quedaría L por DI en DT. Esta es una T.
así, más R por I igual a la fuente de voltaje, esto, ¿va? Y entonces, la pregunta todavía es encontrar la corriente, ni siquiera la hemos encontrado, solo encontramos el modelo matemático. Y entonces para poder resolver esto hay varios métodos. Hay un método que se llama separación de variables, hay otro método que se llama factor integrante, hay un método que se llama por coeficientes constantes, ¿va? Para encontrar el de ese circuito. Entonces imagínense, todo es un circuito pues que solo le agregamos un pequeño inductor. La respuesta la voy a colocar acá, aquí voy a poner la solución de esto. Resolverlo tampoco es tan complicado. La corriente que está pasando en el circuito es de esta manera, vean. La corriente es igual a el voltaje sobre la resistencia más C por E a la menos R sobre L por T. Ese es el valor de la corriente. ¿Sí? Entonces dense cuenta que pues ya nada que ver con lo que hemos hecho. Entonces vuelvo a repetir, no todo en un circuito electrónico va a estar en serie, ni no todo va a estar en paralelo, y no todo va a llevar resistores. También van a llevar otro tipo de componentes como inductores, capacitores, diodos, todo un relajo. Pero por algún lado tenemos que empezar desde lo fácil, ¿sí? Y entonces todo lo que hemos estado viendo pues tiene que partir desde lo fácil. Entonces vean, ahí, ahorita la primera ley de Kirchhoff no la hemos usado, solo hemos usado la segunda. Este es para un circuito de tipo RL. Este es un circuito RL en serie, ¿va? Y si yo quiero usarlo, por ejemplo, para uno en paralelo, pero usando la primera ley de Kirchhoff y la segunda ley, mezclando las leyes, por ejemplo, voy a poner, a ver, otro ejemplo. Otro circuito, vamos a poner otro circuito. Resolver este tipo de sistemas lo van a hacer en cálculo superior. ¿Sí? Es una ecuación diferencial de primer orden, no homogénea, y eso se resuelve ahí. Por eso les digo que vamos por partes. Ya cuando esto quede listo, pues tienes que ir por algo más complicado. Vamos a hacer lo mismo que teníamos ahí arriba. O sea, a ver, me voy a guiar del de arriba. A ver, así. Hasta que sean esos super electrónicos y ya puedan dar clases de calidad, ¿no? Vamos a poner, ay, es que ya no se va a ver. Bueno, no importa. Lo voy a copiar, solo voy a poner otro del componente que nos va a dar en la torre ahí a nuestro sistema. No lo vamos a resolver. Este va así. Así. Ahí, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces, esa es mi fuente electromotriz. Le voy a poner menos a más. Y dijimos que hubo un inductor en la parte de arriba. No puse un inductor. Lo vamos a poner por acá. ¿En qué unidades se mide la inductancia? ¿Alguien sabe? Sin que vayan a buscarlo, ¿no? Porque esos son tramposos. ¿Alguien sabe en qué unidades se mide la inductancia? Yo no. Se mide en henrys. Ah, les digo, sí, o sea, sé que pues sí, hay muchas cosas que se desconocen. Esta es una bobina, vean, igual, como la de allá arriba. Entonces, la inductancia se mide en henrys en las bobinas. La resistencia, pues ya sabemos, no en ohms, no. ¿Y qué más vamos a agregar? A ver, vamos a poner nuestra resistencia. Ah, bueno, vamos a poner otro elemento aquí, vean. Un capacitor. Y es que el capacitor tiene que ser igual a las líneas. Ahí está, ¿no? Este lo voy a hacer más grande. Si no va a parecer que es un así. Va a parecer que es un capacitor. Listo. Entonces acá tenemos un inductor, un capacitor y acá tenemos nuestra fuente de voltaje. Y vamos a agregar otro componente más aquí en el centro.
porque es para que podamos ver cómo trabaja la segunda ley de Kirchhoff. Así. Y vamos a dibujar una resistencia. Así. Pues aquí solo va a entrar así. Ahí está. Y entonces tenemos un circuito así. R, L, C. Pero pues ya no podemos hacerla, por ejemplo, aplicar como la ley de Ohm de resistencias reducir así. Por ejemplo, RC están en paralelo, pero esas no se pueden juntar porque son elementos diferentes. Y por ejemplo, RC están en serie con L, pero tampoco las podemos juntar porque son cosas diferentes. Si fueran resistencias, pues ya aplicamos nuestras reglas, ¿no? Menos que estén en estrella, menos que estén en delta, ¿no? Pero lo que sí va a ocurrir es de que ahí va a pasar una corriente. Por ejemplo, hay el parabrisas, el limpiaparabrisas, puede funcionar como un sistema RC, en donde se carga un capacitor y cuando el tiempo que tarda en cargarse el capacitor, pues prácticamente es el tiempo que el sistema está como muerto, ¿no? Cuando el capacitor se carga, se genera la descarga y es cuando el limpiaparabrisas funciona. Es como un sistema intermitente, ¿no? Entonces normalmente, por ejemplo, los flashers que utilizan para controlar los pulsos o el tiempo de pulso, pues sí, son capacitores que se cargan, se descargan, ¿no? Un 555, que es un componente electrónico, que también adentro trae ahí un elemento ahí de carga y descarga, pues siguen siendo a través de principios capacitivos, porque en el tiempo que se tarda en cargar el capacitor es un tiempo muerto. En el momento en que se carga, ¿qué tiene que ocurrir? Que haya una conexión o un cortocircuito y se descarga. Entonces un limpiaparabrisas funciona de esa manera. O puede funcionar de esa manera. Vamos a ponerlo así. Ah, quedó un minuto. La corriente la voy a proponer que va así. Pero acá tenemos dos mallas. O dos redes. Y acá debe ir otra corriente. Así. Entonces la corriente que entra acá es una corriente que se tiene que dividir. Ah, ya quedó un minuto. Voy a poner los modelos matemáticos. Porque ya no va a dar tiempo. Y entonces vean. El modelo matemático a resolver sería el siguiente. Sería la inductancia por la variación de corriente 1 con respecto al tiempo más la resistencia por la corriente 2 es igual a la fuente de voltaje. Y mi segundo modelo matemático sería la resistencia por la capacitancia por la variación de corriente 2 con respecto al tiempo más la corriente 2 menos la corriente 1 es igual a 0. Ahí está. Y entonces estos son los dos modelos matemáticos para poder resolver este tipo de circuito. Es una ecuación de tipo diferencial, pero pues que en este momento pues no vamos a resolver. Nada más es para que podamos ver cómo trabaja la segunda ley de Kirchhoff con las caídas de voltaje.